El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Esta semana me tocó acompañar a una persona a una cita con su abogado. Y estando allí en ese bufete de abogados, una de las personas presentes se enteró de que yo soy sacerdote. Y esto es muy interesante porque las reacciones de las personas ante esto puede ser muy variada. Obviamente algunos lo ven con agrado, otros lo ven con desconfianza y otros con odio incluso. Lo cierto es que en este caso la persona se denomina a sí misma como ateo. Y lo interesante es que, pues de una manera respetuosa, debo decirlo, él trató de hacerme entender el por qué no cree en Dios ni en la religión católica. Y parte de sus argumentos eran los siguientes: porque si Dios es un Dios de amor, es un Padre misericordioso, crea el infierno y las almas puedan condenarse. Si Dios existe, decía él, tiene que ser amor. Y a mí ese tipo de conversaciones realmente me gustan mucho, porque en realidad considero de que no estoy yo para adoctrinar a la persona en contra de su voluntad, pero tampoco considero que la persona puede presumir adoctrinarme, ¿verdad?, siguiendo su voluntad. Yo creo que la escucha es de gran importancia, porque detrás de ese rechazo contra Dios y a la fe muchas veces hay heridas profundas, y la escucha paciente y misericordiosa puede ser al menos un alivio para que esta persona eventualmente se vaya abriendo y vaya pues entendiendo con el corazón las cosas que son tan difíciles entender con la razón, obviamente. Y yo le explicaba un poco acerca de que obviamente cuando Dios crea al hombre, lo crea para que esté gozando de su amistad, de su amor, de su misericordia, pero es el pecado el que daña el plan original de Dios. Y desde ese momento estamos sujetos a las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Entre ellas, obviamente, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la condenación. Si bien es cierto, Dios nos crea para la vida eterna, también es cierto que Él nos da el don de la libertad. Y la libertad se entiende como la capacidad de escogerlo a Él, el sumo bien. Pero cabe la posibilidad de que voluntariamente nosotros utilicemos mal esta libertad, llegando al libertinaje, rechazando a Dios. No somos drones en las manos de Dios. El domingo, precisamente, yo visitaba a unos amigos y el hijo de ellos, un joven recién salido de la universidad, está esperando su cupo para entrar en otra universidad y hacer una especialización, pero mientras está en ese interín de tiempo decidió comenzar a trabajar para una compañía
que lo manda a hacer videos de casas que están a la venta, y para eso él utiliza el dron. Y es interesante el dominio que él tiene del aparato y las maravillas que pueden hacer por medio de ese aparato, la grabación de las casas, los ángulos que se pueden ver mejor, y lo utilizan para tantas cosas. Pero repito, el dominio que este joven tiene del aparato a mí se me hace interesante porque se requiere cierta experiencia. He visto personas que han comprado un dron y al mismo día lo han destruido, ¿no? Porque no saben cómo controlarlo. Pero nosotros no somos drones en las manos de Dios. Es interesante, pero es parte de la grandeza de Dios. Dios nos crea libres. Y esa libertad conlleva una gran responsabilidad, repito, porque o lo elegimos a Él o decidimos irnos por otros caminos. Y eso es precisamente de lo que nos habla la primera lectura del día de hoy, cuando el Señor dice: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Considero yo que uno de los problemas que tenemos con frecuencia es que buscamos siempre echarle la culpa a los demás de nuestros errores, de nuestro pecado. Si pudiéramos tal vez imaginarnos cómo fue ese momento en el cual Dios llama a Adán para decirle: ¿por qué has pecado? Y Adán dice: por la mujer que me diste. Me imagino a la mujer también volteándose a la serpiente y diciendo: fue la serpiente, y la serpiente a su vez volteándose para buscar a alguien más sin poder echarle la culpa a alguien, ¿no? Así somos generalmente. Nos cuesta reconocer nuestro pecado, nuestra culpa. Y este tiempo de Cuaresma es sin duda alguna la oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos con Él. Pero esa reconciliación de la cual nos habla San Pablo también tiene que partir del hecho de que nosotros reconozcamos que el sufrimiento que experimentamos, el dolor, es producto de nuestra desobediencia, de nuestro rechazo, pero no es, digamos así, culpa de Dios o un deseo de Dios para nosotros. Un padre quiere siempre lo mejor para su hijo, y Dios, que es nuestro Padre eterno, aún más lo desea para cada uno. El Evangelio, por su parte, nos presenta a Jesús que dice que el que quiera seguirlo debe rechazar, o mejor dicho, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Esto es de gran importancia para que nosotros podamos ser libres realmente al momento de ponernos a seguir al Señor y servirle con alegría. Nosotros luchamos mucho porque en ocasiones nos cuesta trabajo entender que por seguir a Cristo podemos ser rechazados. Y eso nos duele. Pero es parte de lo que conlleva ser un buen cristiano. Por lo tanto, ante ese miedo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para poder aceptar, pues, las contradicciones con alegría, con esperanza. Pero yo quisiera resaltar, ya para terminar, las últimas palabras que hemos meditado en este pasaje del Evangelio. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Y esto lo voy a unir yo con otro versículo bíblico que dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esto lo hago porque considero que cuando pensamos en esto de dar la vida por el Evangelio, se resume solamente a las personas que consagran su vida al servicio de los demás, a los grandes santos, a las personas que
evangelizan, y eso es cierto. Pero una acción de amor, de misericordia, para una persona que está en peligro, poniendo en riesgo su propia vida, es una acción también de gran valor. Todos estamos consternados por lo sucedido ayer en Parkland, y se le puede dar muchas lecturas a esta situación tan triste. Pero escuchando las noticias, me llenaba de consuelo saber que al menos 2 personas hasta el momento se dice que fueron capaces de servir como escudos para salvar a los estudiantes. ¿Cómo se vive el Evangelio de manera concreta? Cuando un profesor, cuando una persona siente el deber de arriesgar su vida por salvar a otro, se está viviendo lo que realmente el Evangelio quiere de nosotros. El amor que no tiene límites. Yo, obviamente, junto a ustedes oro para que Dios dé sanación a las almas de las personas que hoy sufren, que dé su eterno descanso a las personas fallecidas. Pero también quisiera junto a ustedes que oremos por este jovencito. A mí me parte el alma ver que es un jovencito. Pudiera ser hijo o nieto de muchos de ustedes. Y cuando vemos este tipo de casos pensamos en el hecho ocurrido, pero no pensamos en todo lo que está detrás de esto. Ya se han comenzado a saber cosas de la vida de este joven. Adoptado, sus padres adoptivos mueren, no tenía dónde vivir. Y en ningún momento quisiera justificar lo que ha sucedido ayer. Pero repito, será también muy injusto solamente ver lo sucedido sin darnos cuenta de las heridas profundas que seguramente existían en el corazón de ese joven, de los gritos que él daba para recibir ayuda. Tal vez muchas personas se acercaron a ayudarlos, tal vez otras fueron indiferentes. Y quisiera terminar simplemente diciendo esto. Hoy me llamaba la atención que una persona precisamente hacía mención a esto. Sí, el debate del control de las armas está allí. Muchos están a favor, otros en contra. Pero yo considero que una cosa muy importante es la ayuda que se le tiene que dar a las personas que están mentalmente necesitadas. Esto es muy, muy importante. ¿Cuánto se está haciendo o cuánto se está dejando de hacer para ayudar a las personas que están gritando que necesitan de ayuda, de actos de misericordia? No seamos pues indiferentes a esto y pidamos que las autoridades competentes puedan disponer de los recursos necesarios para que esto llegue a darse y las personas puedan recibir la ayuda misericordiosa de la cual están necesitadas. Así sea.